No sé por qué Meet tiene ese problema. Me ha pasado ya en 2 oportunidades que me elimina alumnos cuando empieza a grabar. Ahí está grabando. Vamos a ver si sigue Cristian en línea o lo eliminó. No, ya volví. Ah, no, ahí está. Ya no te eliminó, ya. No se me Vamos eliminó, entonces a pero volví. comenzar. Ah, genial. Vamos a comenzar entonces. Ah, estamos en la clase número 46 ya. Vamos. De filosofía política con tercero medio lectivo. Y hoy día vamos a ver a otro pensador sumamente importante, chiquillos, que se llama Jean-Jacques Rousseau. Y nos vamos a enfocar específicamente a un texto que él tiene que se llama El contrato social. Seguimos la misma línea de Hobbes y de estos pensadores que se denominan dentro de la filosofía como los contractualistas, porque piensan, ¿no es cierto?, que los ciudadanos o las personas establecen un contrato para formar un Estado al cual obedecen. ¿Quién fue Rousseau? Bueno, un poco de biografía básica, ¿no es cierto?, para contextualizarlo históricamente, podemos decir que nació en 1712 en Ginebra, Suiza, y falleció en julio de 1778 en Francia. Su obra más famosa, El contrato social, a pesar de que también tiene otra obra muy famosa que se llama El Emilio, que habla sobre la educación que tienen que tener las personas para convertirse en ciudadanos morales, ¿no es cierto?, y en ciudadanos correctos. Es importante, Rousseau, muy, muy importante, porque sus principios políticos son como los cimientos de los ideales que promulgó la Revolución Francesa. ¿Por qué es importante o por qué lo estamos viendo dentro de lo que hemos presentado hasta el momento? Porque Rousseau, ¿no es cierto?, al igual que Hobbes, establece un contrato o es parte de estas teorías de los contratos sociales, en los cuales se hace una diferencia, como habíamos visto, un estado de naturaleza, que sería como primigenio, como hipótesis, antes de que exista un estado, y después de que se forme este estado, empieza, ¿no es cierto?, ya se deja de lado ese estado de naturaleza y empieza un estado civil, donde convivimos como ciudadanos, ¿no es cierto?, y la paz y el orden social está administrado por un Estado. Hasta ahí, yo creo que eso es lo mínimo que deberían tener todos claros. ¿Qué es lo que dice Rousseau respecto al hombre o al estado de naturaleza? A diferencia de lo que decía Hobbes, él dice que el hombre es bueno. No lo ve como alguien malo. Dice que el hombre es bueno por su naturaleza, y aquí está la distinción y lo que en cierta medida es muy conocido de él. Pero dice que la sociedad lo corrompe. Es decir, el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Eso es muy llamativo. Y eso lo promulga, ¿no es cierto?, en este texto que les digo que se llama El Emilio. Es decir, que aquí encontramos una diferencia radical con Hobbes, y por eso quise poner esa viñeta ahí donde se están agarrando a puñetazos, porque Hobbes decía que el hombre es malo. Recuerden que para Hobbes el hombre era egoísta, ¿no es cierto?, era desconfiado y además actuaba por orgullo y gloria, o vanagloria también. En cambio, para Rousseau no, el hombre en estado de naturaleza es bueno, vive en convivencia, vive en armonía, no vive, ¿no es cierto?, en este estado de guerras de todos contra todos, ni tampoco lo concibe como un lobo para los otros y para sí mismo, no. Él concibe al hombre, este buen salvaje, como un hombre natural, ¿no es cierto?, donde no hay propiedad privada, donde disfruta, ¿no es cierto?, de un estado de convivencia pacífica, tal como muestran estas imágenes, ¿no es cierto? El estado de naturaleza se da en un entorno de paz y de libertad. Ahora bien, el filósofo Rousseau, ¿no es cierto?, cree que el hombre es bueno por naturaleza, en este estado salvaje, en el que convive, ¿no es cierto?, con sus semejantes y con la propia naturaleza en armonía. Y lo contrapone, ¿no es cierto?, al hombre moderno, al hombre que ya está en un estado cívico, como un ser desfigurado, perverso, que se ha alejado de este estado de naturaleza originaria y se ha vuelto malvado.
Por lo cual, Rousseau no era muy optimista respecto a la sociedad y lo que generaba la sociedad en el hombre. Ahora, en este estado de naturaleza, ¿no es cierto?, el hombre se enfrenta a la igualdad y a la felicidad de manera natural, pero no tiende a ser muy sociable. Si bien vive en comunidad, como aparece acá, ¿no es cierto?, en las cuales se da un grado de armonía, muchas veces, por ejemplo, frente a ciertas situaciones que pueden ser como adversidades de la naturaleza, supóngase un terremoto que destruya todo, ¿cómo se llaman estas otras cosas? Un huracán. Frente a esas cosas, el hombre necesita asociarse con otros. Y por eso, dice Rousseau, frente a esta unidad que se requiere como para organización, empiezan a ser el hombre civil, en el cual se empieza a gestar, ¿no es cierto?, en primer lugar, un grado de desigualdad que viene dado para él por el imperio o por la iniciación de la propiedad privada. ¿Cómo surge la sociedad civil entonces? Como les decía recién, y esto es una parte, es un extracto del contrato social que dice, el primero al que tras haber cercado un terreno se le ocurrió decir esto es mío y encontró personas lo bastante simples para creerle fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Entonces, la sociedad civil, propiamente tal, es la que se organizó en primera instancia con la propiedad privada. Eso es como una distinción clara. Para Rousseau, a diferencia de, por ejemplo, Locke, que lo vimos también cuando vimos el liberalismo, y a diferencia también de Hobbes, la propiedad privada no es algo positivo, es algo negativo, porque genera, ¿no es cierto?, distinciones entre los hombres que pueden hacer que generen ciertos sentimientos que no son muy propios o muy positivos para generar una armonía dentro de la comunidad. Ahora, existen dos sentimientos que son propios dentro de esta sociedad cívica que se establece, que es como el primer contrato que él analiza. Dentro de los que tienen mayor propiedad y tienen mayor riqueza, aparece el sentimiento del egoísmo, ¿no es cierto? Porque ellos no quieren perder esa capacidad o perder esa como almacenaje de riqueza que tienen. Y dentro de las personas que no tienen riqueza, las personas pobres, aparece otro sentimiento que es sumamente negativo, que es el de la envidia, dice Rousseau. Entonces, esto genera un conflicto que uno hasta el día de hoy lo puede ver en las sociedades. Por una parte está la envidia de un grupo que actúa de manera violenta y por otra parte está el egoísmo de otro grupo, ¿no es cierto?, que es quien acauda la riqueza, que también, ¿no es cierto?, genera esta desigualdad y puede actuar de manera violenta porque, según Rousseau, tienen todo a su favor. Pueden establecer leyes, ¿no es cierto?, que los beneficien, pueden establecer gobiernos que los beneficien en contra de estos otros que tienen menos. De hecho, Rousseau en este tratado, ¿no es cierto?, en este tratado político que es el contrato social, nos recuerda que un Estado que tenga una gran diferencia de riqueza entre un grupo y otro es una amenaza para la libertad política. O sea, cuando yo tengo desigualdad de riqueza muy, muy abismante entre un grupo y otro, me van a aparecer estos sentimientos que dice él, que los vimos anteriormente, que son naturales a las personas. Por una parte la envidia, ¿por qué se tiene tanto y yo no tengo nada? Y por otra parte el egoísmo del que tiene tanto, ¿no es cierto?, respecto a los que tienen menos. ¿Y cómo lo formula él? Él dice, nadie debería ser tan rico como para poder comprar a otro, ni nadie tan pobre como para tener que venderse. Hasta ahí. ¿Se entiende, Rousseau? ¿Hasta dónde vamos? ¿Alguien tiene dudas? No. No. Ya. Primero, para que vamos por puntos. Rousseau, a diferencia de Hobbes, que era el que vimos ayer, el hombre no es malo, es bueno por naturaleza. La sociedad lo corrompe. La sociedad que él observa, ¿no es cierto?, es una sociedad que en cierta medida está enferma, que se enfermó al momento en que se gestó la propiedad privada. El primer contrato en el cual, ¿no es cierto?, nosotros pasamos a ser ciudadanos y nos estamos rigiendo por un Estado, es un contrato de una sociedad que está viciada, dice Rousseau. Porque esta propiedad generó, al no haber como una buena, podríamos decir, como administración, que unos acaudalaran mucho y otros acaudalaran muy poco. Y genera sentimientos que son muy negativos para la armonía. En los pobres genera la envidia del que tiene,
al que quieren masacrar, y de los ricos genera el egoísmo que hace la distancia, ¿no es cierto?, que no permite que quieran dar parte de lo suyo a los que tienen menos. Si uno analiza y se da cuenta y uno profundiza en las sociedades cuando se dan ciertas situaciones de esta naturaleza, siguen primando los mismos sentimientos si se dan cuenta. Y por más que uno los enmascare y quiere decir, no, no se trata de eso, siempre está, por una parte, el egoísmo como algo intrínseco al ser humano, pero también está la envidia respecto del que tiene más y yo tengo menos. ¿Por qué ese tiene más posibilidades y por qué yo no? Porque, es que se va a un colegio, es que tiene... y ahí empiezan a surgir como millones de cosas que en cierta medida generan estas desigualdades, pero que vienen dadas por un sentimiento de desagrado respecto a lo que se construyó socialmente. Pero sigamos viendo a este caballero que nos tiene harto que decir todavía. Ahí. Sigamos con presentación. Entonces, el contrato social, este nuevo contrato social, ¿no es cierto? Es un pacto. Un contrato, contractualismo, contrato, pacto. Son como tres sinónimos. Es un pacto por el cual todos los hombres que se reconocen como integrantes de una sociedad, renunciando a sus intereses privados y anteponiendo a todos el bien común, y el bien común consiste en lo que Rousseau llama la voluntad general, y la autoridad va a surgir de este pacto comprometiéndose, ¿no es cierto?, también a gobernar de acuerdo al bien común, que es la voluntad general, en relación, en lugar, perdón, de sus intereses privados. Entonces, tenemos que entender el contrato tal cual también como lo entendía Hobbes. Yo cedo ciertas libertades, ¿no es cierto?, dentro de lo que establece Rousseau, ciertos intereses privados. ¿Para qué? Para que se anteponga un bien común. Eso es lo que tiene que hacer el gobernante. A quien yo le cedo mi libertad para que administre cierta parte de ella, tiene que velar no por el bien de algunos nomás, sino que tiene que velar por el bien de todos. Eso es el bien común. Y Rousseau a ese bien común lo llama voluntad general. Ese es el bien de todos. Entonces, una autoridad que no esté rigiéndose por eso es una autoridad que está maleada, que no está actuando de manera recta. Entonces, el nuevo contrato social que establece Rousseau dice para que la sociedad se eh, vuelva como a, no sé si purificar, pero como que vuelva a ser éticamente correcta, el contrato tiene que estar dado por el pueblo, no por estas diferencias o no por esta casta solamente que tiene mayor poder adquisitivo, que tiene las riquezas. El pueblo va a ser el que tiene el poder soberano. ¿Cómo se va a manifestar esto? A través, ¿no es cierto?, de la recta razón, de la voluntad general. Este pueblo que aparece ahí, ¿no es cierto?, va a establecer o se va a denominar como una voluntad general que va a reconocerse a través de la recta razón. La recta razón es el conocimiento racional que yo tengo de los principios éticos y políticos que pueden imperar. No por los sentimientos de envidia ni de egoísmo, sino que por la razón de lo que puede determinarme lo bueno para todos. Y ahí, como les puse aquí abajito, por eso el conocimiento racional de lo que es lo ético, lo bueno para todos, y cómo la política tiene que estar al servicio de esa voluntad, es lo que va a llevar al bien común. Ahora, esta recta razón y este bien común tiene que ser justo, y para que sea justo, tiene que representarnos a todos, en libertad e igualdad. Para Rousseau decía, por ejemplo, él, que las sociedades, en cierta medida, con los contratos que habían establecido antes o cómo se estaban manteniendo hasta el minuto que él establece su nuevo contrato, estaban viciadas, ¿no es cierto? No eran sociedades igualitarias, porque justamente el hecho, como les vuelvo a repetir, de que hubieran grupos que tuvieran mayor riquezas que otros, hacía que las leyes también fueran injustas, que la igualdad no fuera equitativa, aunque son palabras diferentes, pero que no rigiera para todos de la misma manera, y por ende, la libertad tampoco iba a ser de la misma manera. En la medida en que yo establezco, ¿no es cierto?, una voluntad general representada por un pueblo, este se va a dar de dos maneras. Y aquí lo establece él. En la medida en que obedecemos la ley, somos súbditos. Y en la medida en que aprobamos esta ley, somos soberanos. Esto quiere decir que para Rousseau un verdadero gobernante o soberano es el que se va a someter a la voluntad general.
¿Cómo se va a someter a la voluntad general? A través de la elección. El soberano va a presentar, ¿no es cierto?, un proyecto, una elección, y vamos a ser nosotros, como Asamblea General, quienes vamos a determinar si eso está bien, si lo aceptamos o no. Por eso Rousseau es sumamente importante, porque Rousseau es el padre de la democracia actual, porque la democracia propiamente tal, como nombre al menos, tiene un origen griego, ¿no es cierto?, con Pericles, si no me equivoco. Entonces, la democracia actual como voluntad de una asamblea, de un grupo, ¿no es cierto?, de personas, de un pueblo que elegimos, tiene como base a Rousseau. Aquí me fui como súper rápido y hablé muchas cosas, así que yo creo que deben haber más de una pregunta. ¿Quién tiene una duda? O la empiezo a hacer yo. Porque fueron como hartos puntos. Francisco, ¿alguna duda? No, mis. Ya, si yo pregunto, por ejemplo, no me queda poquita batería, ¿no? Me confundí con la recta razón. Ya, perfecto. Les voy a pedir un segundo porque tengo que ir a buscar el cable para cargar mi computador nuevamente. ¿Cuánto es el cable? ¿Y el otro? A ver, carga tu computador. Ahí sí. Ya, le pido disculpas, pero comparto el cargador con mi esposo, entonces tengo que buscarlo en su sala de música. Ya, volvemos. Algo me había preguntado la Francisca que se había confundido. También yo, me confundí con la recta razón. Volvamos al PPT. Ya, hasta acá. Rousseau dice para que una sociedad vuelva a ser como correcta, tiene que gobernar el pueblo, ¿no es cierto? Y él lo denomina como el verdadero soberano absoluto, ¿no es cierto? Pero este pueblo, para que gobierne, tiene que regirse por una recta razón. Es decir, no por sentimientos, sino por la razón. Y esta razón tiene que ser recta, derecha. Para que sea derecha, para que sea como correcta, tiene que tener como principios éticos, y esos principios éticos, ¿no es cierto?, a la vez tienen que ser aplicados a la política. Como yo, en cierta medida, estoy utilizando la razón, esos van a ser preceptos racionales que me van a decir a mí, esto es lo bueno para todos. Por eso hablo de recta razón, porque en cierta medida estoy utilizando, ¿no es cierto?, el pensamiento, el raciocinio, para darme cuenta de qué es lo bueno. Por eso es ético. Dentro de la política, es decir, dentro del espectro en el cual yo voy a actuar. Claro, porque esta voluntad general podría, por ejemplo, actuar de acuerdo a, ¿no es cierto?, los sentimientos y en un estado de furia, ir y matar a todos los que tienen más plata porque tengo envidia, supóngase. Pero eso no sería de acuerdo a la recta razón, no sería un principio ético. Entonces, para que esta recta razón, ¿no es cierto?, actúe de manera, sea ética y siga los principios de la política de acuerdo a un raciocinio adecuado o correcto, tiene que ser libre, por una parte, y a la vez ver a todos los hombres de manera igual. En la medida en que yo me rijo por esos dos preceptos de libertad e igualdad, que fueron los que en cierta medida movieron a la Revolución Francesa,
voy a estar actuando o voy a estar llevando a cabo una sociedad en la cual el soberano va a ser el pueblo, de dos formas. Y aquí lo establece él. Primero, en la medida en que se obedezcan las leyes, vamos a ser súbditos, ¿no es cierto?, de este gobernante. Pero vamos a obedecer esas leyes en la medida en que nosotros también las hemos estado aprobando. Y en la medida en que nosotros aprobamos las leyes, somos soberanos. Es decir, somos iguales, ¿no es cierto?, a un gobernante y además utilizamos nuestra libertad de manera igualitaria. No hay uno que tenga mayor poder, ¿no es cierto?, o mayor ejecución de este poder político dentro de otros. Porque recuerden que para Rousseau el problema que tenían los pactos anteriores o las sociedades civiles estaba dada por esta diferencia abismante que se podía dar entre un grupo que podía tener mucha riqueza y otro que podía tener menos. Para que eso no sucediera y este grupo no estuviera siempre a la cabeza, ¿no es cierto? Y que fuesen los que generaran leyes que solamente los beneficiaran a ellos, que estando más esta distancia, ¿no es cierto?, social entre unos y otros, él establece que tiene que haber una voluntad general, y esa voluntad general es el pueblo. Este pueblo se tiene que regir por una recta razón, por el raciocinio, no por los sentimientos, que tienen que ser éticos y políticos, y eso va a generar el bien común. El bien común, que es la justicia, ¿no es cierto?, que es como el dar a todos lo correcto, tiene que estar dado por la libertad y por la igualdad. Que no haya alguien que tenga más libertad y otros menos libertad, o uno más igual que otro, como se decían en Los Simpsons cuando Lisa visitó Cuba, o no, cuando Homero visitó Cuba, no me acuerdo bien cómo fue ese capítulo, pero en la medida en que nosotros como pueblo creamos o aprobamos nuestras propias leyes, ¿no es cierto?, a la vez tenemos que obedecerlas. Ya. Ahí, hasta ahí. ¿Hay dudas? ¿Se entendió mejor la recta razón? La recta razón, en cierta medida, es un instrumento que tiene que tener la Asamblea General, que es el pueblo. El pueblo tiene que actuar de acuerdo a principios éticos para imperar en la política y generar un bien común para todos. Tenemos que despojarnos de estos sentimientos negativos que le hacían mal a la sociedad, que dice Rousseau, que es por una parte el egoísmo de los que tienen mucho y por otra parte la envidia de los que tienen menos. La Francisca, el Cristian, ¿quedó más claro ahí? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. La próxima clase vamos a ver, voy a buscar como un documental cortito para que veamos cómo Rousseau influyó en la Revolución Francesa. Porque si se dan cuenta, la igualdad y la libertad, la soberanía, ¿no es cierto?, de esta asamblea, son preceptos sumamente nuevos, ¿no es cierto?, que hicieron como que se abrieron en un espacio político que era sumamente estrecho, donde estaba, ¿no es cierto?, por una parte la monarquía, recién habían como a tipos de parlamentarismo, pero era como muy difícil establecer otro tipo de forma de gobierno. Lo mismo le pasó a Hobbes y a Locke, por ejemplo. Porque en el fondo, lo que tienen que entender es que con el contractualismo o con esto, hola, bien tardecito, para los que recién en cierta medida se están incorporando, tienen que ver, se me había caído el wifi. Está complicada la cosa, no se preocupe. Me ha pasado más de una oportunidad que me conecto y se cae a cada rato. Pero lo que ustedes tienen que entender, chiquillos, es que hasta antes de estos pensadores, el Estado para todos era como algo natural. Entonces se ponía cualquier persona y decían, por ejemplo, no, es que es el enviado de Dios. Y ponían a cualquier soberano, ¿no es cierto?, ahí a legislar y a llevar el rumbo de la nación. Pero con Locke, con Hobbes, que es el primero, ¿no es cierto?, Hobbes, Locke y Rousseau, el Estado ya es algo artificial y lo crean los hombres, y lo crean a través de este contrato. Y de acuerdo a cómo se establezca el contrato, cómo va a ser la administración o el gobernante. Si se dan cuenta, con Rousseau es como el más amplio de pensamiento y el que más en cierta medida se da cuenta un poco de las dificultades que puede haber en una sociedad, ya mucho antes de Marx, en el cual él ve que el problema puede ser esta división o esta como acumulación de riquezas que puede tener un grupo respecto a otro. Esto va a generar, ¿no es cierto?, por una parte sentimientos muy negativos. En un grupo, que son los menos, el egoísmo, y en el otro grupo, que son los más, otro sentimiento que corrompe el alma, dice él, que es la envidia del que tiene más, por ende lo tengo que bajar. Sigamos para terminar.
Hasta ahí entonces me gusta esta frase porque la encuentro muy adecuada y debería ser así siempre. Uno debería en cierta medida siempre poder decidir respecto a ciertas formas o ciertos acuerdos políticos que uno le traspasa como la responsabilidad solamente a un Congreso. Si ustedes se dan cuenta, en Chile, por ejemplo, el Congreso legisla leyes y que en el fondo uno muchas veces no tiene idea qué están haciendo. Y ellos, lamentablemente, toman el rumbo de la ideología que va a tomar el país, de lo que está adquiriendo, sea bueno o malo. Uno debiese tener la posibilidad de elegir. Por ejemplo, esta cuestión de la misma AFP. El Congreso sí decide ya que el Estado lo administre. Y si yo no quiero que el Estado lo administre, ¿por qué me tiene que pasar a mí esa ley por encima? Uno debería decidir, ¿sabe qué? Yo quiero que el Estado lo administre, sí, me voy a quedar con el Estado. Pero otra persona que no quiera debería decir, ¿sabe qué? Yo no quiero que el Estado administre mi AFP, mis fondos, perdón, de pensiones, yo quiero que sigan la AFP. U otra persona decir, ¿sabe qué? Cuando yo tenga, no sé, me jubile a los 70 tal vez, yo quiero sacar mi plata o la mitad de mi plata. Eso debería ser decisión de las personas. Nosotros, de acuerdo a lo que plantea Rousseau, hemos perdido esta libertad, esta igualdad en la política. Nosotros tenemos este tipo de sociedad. Esto. Y faltaría aquí poner, ¿no es cierto?, acá, junto con este monito que está fumando, poner a todos los congresistas y a todos los políticos, porque son de la misma casta. Pero bueno, no nos desviemos. Entonces, para terminar, el nuevo contrato que establece Rousseau, o las leyes que van a ser expresión de la voluntad general en las medidas que yo las apruebo, todos vamos a poder participar, es decir, se va a dar una igualdad política, y todos nos vamos a poder someter a la ley que nosotros mismos nos hemos dado. Y eso va a ser la libertad civil. Él está hablando de una libertad política, no está hablando de una libertad personal como se puede ver también en filosofía. Ese ha sido este extraordinario pensador que se llama Jean-Jacques Rousseau. Espero les haya gustado. Es muy distinto de Hobbes. Yo a veces creo que es hasta un poco utópico en el sentido de que él piensa, ¿no es cierto?, que se pueden dar estas situaciones o estas sociedades en las cuales el hombre es bueno por naturaleza y que podría volver, ¿no es cierto?, dentro de esta misma bondad a crear un estado en el cual se dé una igualdad, ¿no es cierto?, política frente a la ley y también se dé, ¿no es cierto?, una libertad civil en la que todos en cierta medida legislamos. Es como medio utópico. Yo soy más hobbesiana en el sentido que yo creo que el hombre es malo. Y como que es difícil cambiarlo. Más preguntas, chiquillos, si no cerramos, ya son las 11:35. Empezamos. El lunes vamos a ver un pequeño video. Voy a revisar cómo puedo mostrarles un video en la clase para ir conversándolo, que justamente con Rousseau y cómo las ideas de Rousseau intervinieron en la Revolución Francesa, para que lo entendamos un poquito más ya como in situ. Porque estas ideas políticas suenan muy lindas, pero se han llevado a la práctica. La política es praxis, es hacer cosas con la ciudadanía. Por ejemplo, yo les decía, el marxismo suena en la teoría muy bonito, pero en la práctica es muy terrible porque ha generado muchas muertes. Entonces, hay que ver cómo van funcionando estas ideas en la práctica. Así que el lunes vamos a ver eso. ¿Hay preguntas? Voy a subir el PPT porque no lo subí temprano, pero ahora lo subo para que lo puedan revisar bien. ¿Preguntas ahora, Francisca? ¿Está más claro todo? ¿Lo que era la recta razón? Daniel, Miguel. ¿Está todo claro? Ya. Sí, porque después vamos a hacer que terminemos de ver esto a ustedes. Vamos a hacer también un trabajo. ¿Ya? Así que la idea es que vamos aclarando dudas y no sé qué con incertidumbres por miedo o por querer irse luego. Que puede ser también. Ya, nos vemos entonces el lunes. Que tengan un bonito fin de semana.